cuento un poquito del por qué este tema y por qué en un curso tan breve, ¿no? Porque normalmente nuestros cursos son largos, mínimo 6 sesiones. Pero de repente yo dije, es que necesitamos, en general, por cosas que vivimos, necesitamos como más difusión de este tema de inteligencia emocional, ¿no? Y a veces, como sociedad, como cultura, tenemos como muchas ideas erróneas en este tema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor creemos que la inteligencia emocional es ser perfectos, es no sentir, ¿no? La inteligencia emocional es solamente para los profesionales. Y podemos tener una de ideas erróneas en este tema que eso nos hace daño, ¿ok? Que lejos de ayudarnos a sentir y a conectar, nos desconectamos. Entonces también quiero que vayan pensando en alguna idea errónea que ustedes hayan experimentado, a la cual se hayan enfrentado de este tipo, ¿no? Yo la que veo mucho, mucho, mucho es la de yo tengo inteligencia emocional porque ya no siento. Y les voy a contar una anécdota de que hoy me pasó con un amigo que es diseñador y estábamos checando unos diseños. Y entonces me dice, oye, tú ya no perdón por la palabra, espero a nadie le moleste, me dice así, tú ya no te encabronas. Y me dio mucha risa, ¿no? Y le dije, a ver, ¿por qué dices eso? No, pues porque lo que te dedicas, en lo que trabajas, etcétera. Y le dije, mira, siento emociones como cualquier otro ser humano, ¿no? O sea, tristeza, enojo, alegría, miedo, sorpresa. Y esta frasecita de encabronarse suena más como a mucha ira y rabia, ¿no? De cuando algo ha pasado en nosotros y nos estamos defendiendo. Y le digo, y en caso de que sucediera algo que atente contra mi vida o la de mis seres queridos, seguramente que sí. ¿A qué voy con este ejemplo? En que esta es como la idea que la gente se va haciendo de lo que es una inteligencia emocional. ¿Tú ya no te enojas? ¿Les ha pasado? Les pregunto a ustedes, ¿les ha pasado algo parecido? Gracias por compartirlo, Gaby. Y eso que dices, no se trata de aguantar. Esa es una gran idea errónea, ¿ok? No, 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 no. De hecho, el aguantar hace que seamos personas más reactivas, ¿ok? De hecho, el aguantarnos hace que en algún punto, como dicen, esta parte de que la gotita que derramó el vaso, en algún punto explotemos. Y entonces saquemos todo aquello que hemos estado aguantando. Entonces, esto que dices, Gaby, también es bien importante porque, como mi trabajo es espiritual o como mi trabajo es ser psicólogo, terapeuta, como mi trabajo es conectar con las personas, esta idea errónea de tengo que aguantar. No. Y bueno, aquí vamos a ir viendo que parte de la inteligencia emocional es tener muy definidos nuestros límites, muy claros. ¿Ok? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cómo me relaciono? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Pero también respetar el límite del otro, ¿ok? Y ahí empieza verdaderamente como un verdadero trabajo con nosotros. Que considero que es correcto que lo digas, que lo expreses, porque estamos aquí para eso, o sea, está bien. ¿A qué vamos? Inclusive tú estás reconociendo, oye, tengo que a lo mejor trabajar más en esto, ¿no? Y bien lo dices, y ese es otro gran tema que hoy vivimos, la exigencia de la vida, de lo social, de lo cultural, porque por supuesto, en un punto nosotros queremos ser, y por eso les puse estas imágenes, así. Así queremos ser seguramente, ¿no? Como cuál de los dos quieren ser. La verdad, fantasiosamente, quizás digamos el de arriba, ¿verdad? ¿Por qué no? Qué maravilloso. Olvidémonos de todo lo demás. Pero ya cuando estás aquí ahora en la vida cotidiana, quizás nos parecemos al de abajo, ¿no? Así como, digo, esa es una de las emociones, pero hay muchísimas y quizás hay cosas que no alcanzamos a gestionar. ¿Y qué creen? Nos hace mucho daño. Mucho, mucho daño ese ideal como el de arriba.
Ahí es importantísimo que nos sentemos con nosotros y que entendamos las emociones son humanas y entonces, cómo con estas exigencias de la vida empezamos a emplear mayores estrategias que nos permitan tener mayor regulación emocional. Y sí, estresarnos, porque también el estrés es algo, hay un tipo de estrés que es que nos ayuda a movernos, hay otro que ya es nocivo y que es patológico, ¿no? Pero ese estrés que es cuando tengo que cumplir un objetivo, todo mi sistema se moviliza para que ya lo pueda hacer, ¿ok? Pero cuando ese estrés ya me está trayendo consecuencias como no dormir, como no comer, como estar mal, claro, eso ya es patológico. Y ahí empezamos a ver qué puedo implementar, qué es lo que yo puedo hacer para que este estrés lo pueda yo regular, ¿ok? Entonces, sí quiero que vean esto y que me digan a ustedes en el chat con cuál se identifican y sinceramente, o cuál les gusta, ¿no? Como un meme, ¿cuál es el ideal y luego cuál es la vida real? Dice Gaby, con el segundo. O sea, ese sería como esta parte de la vida real, ¿ok? ¿Alguien más? Ideal el uno, sí, por supuesto. Y yo creo que todos, ¿no? Todos queremos esta parte. ¿Alguien más? ¿Por qué les pongo esto? Porque es el principal bloqueo de nuestra inteligencia emocional, el no aceptar que muchas veces estamos como cumpliendo ideales que a veces son muy altos y eso nos frustra, ¿ok? A ver, buen día, adelante. Exactamente, resulta nocivo para nuestra salud, totalmente. Entonces, con esto que dices, esa positividad, así la han puesto ahora, positividad Sí. tóxica, que es un polo, ¿no? Es como ese extremo, no, todo tiene que estar bien, todo es positivo, si me siento mal lo niego porque tengo que estar bien, entonces eso nos lleva obviamente a estar mal, ¿ok? Y esto es importantísimo que lo entendamos. Si lo entendemos, ese es el punto clave. ¿Para qué? Para que integremos estas dos imágenes. ¿Ok? Por supuesto que hay momentos en la vida que estamos bien, plenas, plenos, conectadas, conectados, felices con lo que hacemos. Pero también hay otros momentos en la vida que no estamos así y que las dos son parte de ser humanos y de nuestra experiencia. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a ayudar. Que por supuesto en una meditación vamos a ir logrando como conectar más con nosotros y reconociendo todas esas sensaciones, esas emociones. Pero que eso no va a quitar que también hay exigencias de la vida. Y hoy, como no quisiera decir que para todos, porque para cada quien su realidad es como única, por así decirlo, pero sí hay exigencias. Si tienes hijos, si tienes una empresa, si tienes, o si eres empleado, hay obligaciones, hay responsabilidades. Y desgraciadamente, la cultura no nos ayuda. Entonces nos tenemos que ayudar, ¿ok? Y ahí entra, claro, y esto depende en qué etapa de la vida también estás. Porque a lo mejor hay gente que ahorita tiene hijos chiquitos y es una etapa pues de mucha movilidad, inclusive emocional. Pero a lo mejor hay gente que ahorita ya está disfrutando su jubilación, o a lo mejor hay gente que está disfrutando a los nietos. O sea, depende de tu etapa también. Y es aceptar también nuestras etapas, ¿no? ¿Qué nos dicen por ahí? Bien, voy a pasar a estas ideas que tenemos aquí y quiero que vayan viendo ustedes si les hace sentido estas ideas erróneas. La primera es las mujeres son dramáticas, ¿verdad? No, pues es que hacen mucho drama, de todo se quejan, están en su periodo y son peores. ¿Les suena? ¿Sí? O están en la menopausia y quién sabe qué, que no les hables, bla, bla, bla.
¿Y cómo nos afecta esto? ¿No? ¿Cómo nos afecta como mujeres? Pues inclusive internamente pensar que hay algo mal con nosotras, ¿ok? Y que si le damos valor a esas emociones, pues vamos a sentir culpa, ¿ok? Ahora, de aquí, por supuesto que podemos desembocarlo en que sí puede haber un drama o en que puede haber una represión. Y ahí es donde tenemos que mirar. Si hay drama, tenemos que trabajar internamente. Pero si hay represión, reprimir, entonces tenemos que aprender a gestionar esas emociones. ¿Ok? Paso con la otra, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño le hace esto al hombre? Esto hace que el hombre se desconecte. ¿De qué? De sus emociones. Y entonces se crea una máscara de yo soy fuerte, yo lo puedo con todo. Y entonces, ¿qué creen que pasa también en la salud? Se ha comprobado que los hombres pues tienen más ataques inclusive cardíacos por esa desconexión, por esa presión. También hay unos altos índices, fíjense esto, de que hay mayores suicidios en hombres que en mujeres. Ahora, aquí no estamos, también en las mujeres nos afectan y lo hemos visto en nuestra autoestima. Esta parte hay algo malo conmigo, ¿no? Entonces tengo que ir cubriendo desde afuera eso que está mal, ¿no? Desde tengo que verme de tal forma para sentirme bien o tengo que agradarle a los demás para sentirme bien. Nos afecta a los dos. Es lo que quiero que veamos. Porque también otra creencia errónea es que la inteligencia emocional es mejor, o sea, que las mujeres son mejores para la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, al final, mujeres y hombres tenemos la capacidad de ser sensibles. Yo les cuento que por supuesto que hay mayores mujeres que son más intuitivas o sensibles, porque por todas estas creencias culturales, pero hay hombres también muy sensibles y muy intuitivos que yo conozco, ¿no? Entonces no es un tema de género, ¿ok? ¿Qué otra cosa? La inteligencia emocional es no sentir emociones. Ya lo vimos. La inteligencia emocional es ser perfectos. Y otro, invalidar los estados internos. ¿Ok? ¿Cómo es que invalidamos estados internos? Nos voy a poner un contexto. Imagínense que una persona creció en una familia muy, ¿cómo decirlo? Muy desconectada de sus emociones, desde chiquita, esa persona. Y entonces esa persona desde chiquita, al llorar, le decían, te ves muy fea llorando. Si lloras, nadie te va a hacer caso. Si lloras, nadie te va a querer. Desde ahí es invalidar las emociones y es poner juicios de valor ante esas emociones, ¿ok? ¿Qué pasa con esta persona que crece cuando es adulta, adulto, va a terapia? Porque le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, empieza a desbloquear, ¿no? Y entonces resulta que a esta persona le cuesta trabajo pedir ayuda. Quiero que se imaginen este personaje, ¿ok? Se tiene un problema en el trabajo y lo quiere resolver sola o solo, ¿no? Tiene un problema en tal situación, lo quiere resolver solo o solo. Y le preguntan en terapia, ¿por qué no pides ayuda? No, porque me van a criticar. De ahí, ese es el efecto de invalidar las emociones, ¿no? Y entonces resulta que a esta persona le cuesta trabajo pedir ayuda. Quiero que se imaginen este personaje, ¿ok? Se tiene un problema en el trabajo y lo quiere resolver sola o solo, ¿no?
tiene un problema en tal situación, lo quiere resolver solo. Y le preguntan en terapia, ¿por qué no pides ayuda? No, porque me van a criticar. De ahí, ese es el efecto de invalidar las emociones, ¿sí? No porque me van a criticar, no porque lejos de ayudarme, me van a juzgar. Porque lejos de ayudarme, me van a echar más, ¿ok? Con esto que les cuento, con esta historia, ¿alguien se identifica aquí? ¿No? ¿O que hayan visto algo así? A ver, adelante, perfecto, y gracias por compartirlo, ¿no? Porque al final, cuando uno lo puede reconocer y expresar, es que ya al menos eso no está ahí guardado haciendo daño. Y es que ya estoy haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces, muy bien, excelente. Y yo por eso les cuento estas historias, porque es más común de lo que parece, muchísimo más común de lo que parece. Pareciera orgullo que no nos gusta a los seres humanos recibir o pedir ayuda, pero detrás hay grandes heridas emocionales, por lo cual no se hace o no se pide esa ayuda, ¿no? Entonces, vamos con Isis, adelante. Gracias, Isis. Y así es, ¿no? Entonces, les conté esta historia porque hace poquito lo vi en terapia, pero considero yo que de cierta forma toca esas fibritas, ¿no? En algún punto de nuestra historia o de las personas donde no piden ayuda. Y ese no pedir ayuda nos desconecta también, ¿cómo decirlo? Nos quita esa empatía, nos hace inclusive sentir que no tenemos respaldo o que estamos solos o solas en el mundo. Y eso no nos ayuda en una inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a pasar a la que sigue. Ustedes hagan, por favor, como una reflexión de cuáles son estas ideas erróneas a las cuales ustedes se han enfrentado, porque al poderla ver, la puedes ir cambiando. Fíjate, esa es otra idea, como de esa sensibilidad que se puede ¿cómo decirlo? Criticar mucho, ¿no? Socialmente o inclusive internamente. Y también tiene que ver con esta que decíamos en la primera, las mujeres son dramáticas, ¿no? Entonces, esa sensibilidad se confunde muchas veces con ese drama. ¿Bien? Bueno, pues gracias por compartirlo, Carmen. Y pasamos, y les quiero explicar para que vamos como administrando el tiempo, que este curso se llama Inteligencia Emocional, Psicoterapia Corporal y Neurociencia. O sea, son 3 temas súper extensos, pero que vamos a intentar explicar nuestras emociones desde nuestro cerebro. Es decir, cómo nuestro cerebro se ocupa de regular todos nuestros estados. Y de esta forma, inclusive, da como una mirada más objetiva. ¿Por qué? Porque ya no es yo soy dramática, ¿no? O yo, hombre, no puedo llorar, sino es entender que tengo todo un proceso tanto biológico como psíquico que requiere regulación para tener una inteligencia emocional y también físico. Entonces, bueno, vamos a empezar y aquí les tengo mi cerebro. Bueno, no es mi cerebro, es mi cerebro porque así le digo, pero no es mío. Entonces, vamos a ver 3 estructuras primordiales cerebrales para que entendamos cómo va la regulación emocional, ¿ok? Entonces, tenemos 3 estructuras primitivas en el ser humano que han ido evolucionando. La primerita es el cerebro reptiliano, que está aquí, ¿ok? Toda esta parte, el tronco cerebral. Y este cerebro reptiliano se encarga de las necesidades más básicas, ¿ok? Las necesidades más básicas, las emociones más primitivas, como viene siendo el miedo, la angustia y la supervivencia. Pero también se encarga del hambre, del sueño, de la reproducción.
Entonces, este cerebro, cuando los niños nacen, este cerebro es el que más activo está, ¿ok? El reptiliano, el más primitivo. Por eso vemos que los bebés, que los niños de 2 o 3 años, hacen lo que conocemos como berrinches, ¿no? Es decir, lloran, berrean, te piden las cosas desde ese enojo, desde esa reactividad, ¿cierto? Y aquí, pues también cuesta a veces mucho trabajo entender esto. ¿Por qué? Porque entonces también crecimos como nosotros en nuestra crianza, como crecimos. Ah, pues el niño está llorando, pues quiere manipular, ¿no? O las cosas son así y te callas. ¿Y qué creen que le pasa a este cerebro cuando hay este tipo de intervención? Pues lo que empieza a interpretar esta parte y la psique es que las necesidades más básicas de un ser humano, como son estas necesidades físicas y afectivas, no tienen que ser cubiertas o no merecen ser cubiertas. ¿Ok? Y esto es algo que se queda grabado, que cuando somos adultas, adultos, pues se replica. Y aquí vamos a encontrar, cuando somos adultas, adultos, que somos o son personas que les cuesta de alguna forma trabajo reconocer sus necesidades más básicas y afectivas. ¿Ok? Aquí se los voy a poner un ejemplo. Cuando tú en una relación te cuesta mucho trabajo tanto reconocer tus emociones como expresarlas. Y aún así, te cuesta más trabajo poder manifestar cuáles son tus necesidades. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Me siento de tal forma y necesito espacio, ¿no? Algo tan sencillo. Es como si la persona no pudiera hacer eso. Es como si tuviera un bloqueo y dijera, es que hay algo dentro de mí que no me lo permite. Entonces aquí estamos hablando de esta estructura cerebral más primitiva, ¿sí? Que no permite que esas necesidades más básicas sean cubiertas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la relación con los demás? Bueno, empiezan a haber ideas de que los otros tienen que cubrir esas necesidades, ya sea de forma consciente o ya sea de forma inconsciente. Por ejemplo, si alguien se enoja porque dice, ¿sabes qué? Es que no me trajo los chocolates que le pedí, ¿no? Es que no me adivinó cómo estoy. Es que no hizo lo que yo quería. ¿Por qué quizás nos reímos? Porque es muy humano, ¿no? Y muy cultural. O nos ha pasado hacerlo o nos ha pasado que nos reclamen, seguro, ¿no? Es que, ¿qué otra cosa? Es que me siento fatal y la otra persona no me entiende, ¿ok? O la otra persona llega y nos dice, no, es que no me entiendes, es que no me llamas, es que no haces esto por mí. Quiero que entendamos de dónde viene esto, ¿ok? De esta zona más primitiva en nosotros, de este cerebro más primitivo. Y entonces, ¿qué hacemos? Gestión emocional. Es decir, primero nosotros tenemos que empezar a hacer como un espacio, estrategias donde veamos cuáles son mis necesidades más básicas. Por ejemplo, comer, dormir, ir al baño, descansar, ¿sí? Estas son como físicas. Y ahora, afectivas. ¿Cuáles son mis necesidades más primitivas que tengan que ver con ese afecto? Sentirme segura, por ejemplo, ¿no? Segura o seguro. ¿Y cómo yo empiezo a cubrir eso? Yo, ¿ok? Ustedes. O sea, hablamos de cómo yo, que ahora soy adulta, adulto, empiezo a cubrir estas necesidades. Tengo que escribirlas, ¿ok? Y tenerlas claras y decir, ok, ya lo tengo claro que yo las tengo que cubrir. Aquí va a ser lo divertido. Al hacerlo, obviamente nos vamos a encontrar con
bloqueos, ¿sí? Y estos bloqueos va a ser como decir, ok, tengo esta necesidad de sentirme segura, pero no hallo cómo. Es un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo no nos sentimos seguros desde este sistema más primitivo? ¿Cuándo no se puede dormir? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sistema está en constante alerta, alerta, hiperfoco. No puedo descansar, estoy en vigilancia, esto es inconsciente. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No? O sea, porque no solo es un tema racional, es un tema como muy profundo. Entonces, ¿cómo empiezo a darme cuenta qué situaciones de mi vida cotidiana están interviniendo con yo sentirme de esta forma, insegura o inseguro?